Mis hermanos, buenas tardes. Qué alegría saludarlos. Volver a compartir este espacio del estudio de la palabra del Señor. Como lo venimos haciendo, estamos estudiando el libro de Lucas y en esta ocasión, gracias al Señor, vamos a continuar con el versículo, o más bien con el capítulo 11, el versículo 1. Aquí vamos a tocar un tema supremamente importante, mis hermanos, que tiene que ver con la oración. Antes de iniciar, entonces acompáñame a colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido una vez más disfrutar acerca del estudio de tu santa palabra. Gracias por este nuevo capítulo que nos regalas. Gracias, Padre, por el tema tan importante que vamos a empezar en este estudio, mi Señor. Ayúdanos a ser diligentes en el estudio y en la obediencia a tu santa palabra. Ayúdanos a entender lo que quieres que podamos entender, mi Señor, y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Colocamos este buen tiempo, este discipulado Magdalena en tus manos, mi Señor. Gracias por esta bendición tan grande que es estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos, mi Señor. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a tocar un tema supremamente importante que en mi Biblia dice Jesús y la oración. Pero entonces, como es un tema supremamente importante, acá vamos a empezar a estudiar, que es un tema muy conocido, y es acerca de cómo el Señor enseña a orar a sus discípulos. En ese orden de idea, mis hermanos, creo que es necesario hacer como un preámbulo, hacer una introducción a este tema tan bonito, y solamente vamos a estudiar un solo versículo, que es el versículo número 1. Entonces, vayamos a nuestras Biblias, capítulo 11 del libro de Lucas, y vamos a estudiar el primer versículo. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bien, mis hermanos, en ese sentido, acá vamos a encontrar diferentes y muchas verdades que nos van a hacer reflexionar. Acá vemos en este versículo, mis hermanos, algo muy importante, y es que el Señor se muestra como un hombre de oración. Y es supremamente importante porque es que acá el Señor nos está diciendo que era lo primordial para Él, tener una comunicación, una comunión con el Padre, con Dios. Y es lo que Él nos quiere enseñar en esta ocasión, la importancia de la oración. Ahora, si era importante para el Señor Jesús, por supuesto que tiene que ser importante tanto para ti como para mí. Para sus hijos, la oración es un factor supremamente importante, es un elemento que el Señor nos dejó para que de manera permanente tengamos una comunicación con Él. Acá vemos que a lo largo de la palabra, mis hermanos, Dios nos enseña la importancia de la oración. La palabra en el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo era un hombre de oración, en oración constante. Si hay una de las cosas que el Señor nos enseñó fue a tener muy presente la importancia de la oración. Ahora bien, acá de pronto ya yéndonos un poco más adentro, podemos imaginarnos que alguno de sus discípulos, ¿cierto? Posiblemente el que le pregunta, dice que se dio cuenta que el Señor estaba orando. Y el Señor quiso dejar esto escrito en su santa palabra. Y aquella persona va y le dice: Señor, enséñanos a orar. Vio en esta ocasión esa oportunidad que él tenía para decirle al Señor que le enseñara a orar. Mis hermanos, nosotros también tenemos esa gran oportunidad. Podemos pedirle como sus hijos que nos enseñe a orar. De hecho, la palabra del Señor en Romanos 8:26 dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Señor nos ha dejado el Consolador. El Señor nos dijo que no íbamos a quedar solos y nos dio su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Dice 8:26 del libro de Romanos que no sabemos cómo pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces acá tenemos ese complemento por medio de la oración, que es entre el hombre, Dios y la mitad del Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos dice, el que nos muestra cómo debemos orar. Es más, ninguna oración va a ser contestada por el Señor a no ser que sea dicha por sus hijos.
Y nosotros tenemos ese gran privilegio, mis hermanos, somos hijos de Dios. Ahora, si estamos en comunión con el Señor, Él mismo nos muestra algunos motivos por los cuales debemos orar. Claro que sí. Es más, el orar hace parte del creyente. El orar es inherente, mis hermanos, al creyente. Y el Señor se deleita cuando escucha a sus hijos orando, hablando con Él. Aunque desafortunadamente, mis hermanos, sabemos que podemos ser egoístas, porque casi siempre miramos que nuestras oraciones giran en el mismo entorno, ¿no? Oramos por lo que queremos, por nuestro círculo, y a veces son oraciones un poco egoístas, ¿cierto? Pero bueno, el Señor dice que Él suplirá todas nuestras necesidades, pero no va a suplir todos nuestros caprichos. Y eso es algo supremamente importante. Nosotros a veces queremos ser egoístas con la oración y solamente pedimos por nuestros hijos, por nuestra esposa, de pronto por los familiares más allegados, pero es muy raro que de pronto en familia podamos reunirnos y pedir por alguna petición de algún hermano que está pasando necesidad, dificultades, pruebas, problemas, cargas. Entonces, mis hermanos, que este estudio que estamos haciendo como que nos haga reflexionar y miremos que nuestras oraciones no sean egoístas, sino que no estoy diciendo que no pidamos por nuestros seres queridos, pero también abarquemos un poco más, corramos esa línea para pensar en nuestros hermanos que están pasando por necesidades. Afortunadamente tenemos un grupo de oración donde miércoles tras miércoles recordamos, también acá en el discipulado, de que hay personas que necesitan de esas oraciones. Es más, el apóstol Pablo, él decía que necesitaba que oráramos, o que la iglesia de aquel tiempo orara por él. Esto me hace recordar, hablando de las oraciones caprichosas, lo que nos enseña Mateo capítulo 20, del versículo 21, donde la mamá de Jacobo y de Juan le pide al Señor que ella quería o le pedía que sus hijos, uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Oraciones completamente egoístas. Y si ve que la palabra del Señor nos muestra absolutamente todo, nos enseña cuál es la manera correcta que debemos pedirle al Señor. Nuestras oraciones casi siempre son egoístas. Y no solamente pues de nosotros, mire que también acá la palabra del Señor en ese tiempo pasaba lo mismo, pero bueno, afortunadamente el Señor nos regala su santa palabra para poder entender, ir un poco más allá y saber que tenemos, que en nuestra lista de peticiones también podemos colocar a aquellas personas que nos rodean. Ahora, pero es importante, mis hermanos, entender, profundizar. ¿Por qué es importante la oración? Es importante saberlo. ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué el Señor nos permite entender, nos permite ver a través de su palabra por qué es importante orar? Como ya lo mencionamos, la oración es inherente, hace parte del creyente, ¿cierto? Porque tenemos una nueva naturaleza y es la que nos motiva a tener esa comunión con el Señor. Y ahora, ¿por qué es inherente? Porque es la mejor manera de que tenemos sus hijos para comunicarnos con Él. La oración, mis hermanos, es como el vehículo del diálogo diario entre Dios y sus hijos. Es llevarle nuestras peticiones, llevarle nuestras palabras a aquel que nos creó. Ahora, vamos a ver 5 puntos importantes de por qué es importante la oración. Como primera medida, mis hermanos, la oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda para vencerlos. No nos molestemos, mis hermanos, no nos vayamos a molestar, mis hermanos, en orar si tenemos pecados sin confesar. Y el Señor es muy estricto en esta parte. De hecho, el Salmo 66, versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice el salmista. Es importante, mis hermanos, que al momento cuando tengamos ese espacio con el Señor,
estemos seguros de que no tengamos pecados sin confesar. Por eso es bueno que todas nuestras oraciones inicien pidiendo perdón. Y el Señor nos perdona. Él nos perdona. Dice por ahí Juan en su carta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, no pensemos que nuestra oración va a ser efectiva si tenemos pecados sin confesar. El pecado sin confesar es una barrera para la oración. Es una barrera para la oración. El apóstol Pedro también nos enseña supremamente o claramente, ¿cierto? Que la relación de esposos para los que somos casados es muy importante a la hora de tener una vida de oración. Quisiera que me acompañara por un momento a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 y vamos a leer el 1 y el versículo 7. Dice, 1 de Pedro, dice: Primera de Pedro nos enseña que tenemos que los esposos tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil y que las esposas estén sujetas a sus maridos. Que sin esto, mis hermanos, no es posible que tengamos una oración que al Señor le agrade. Vamos a buscar este versículo por un momento, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y miren lo que dice el versículo 7, acá no solamente para las mujeres, mis hermanos. Versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente, ¿cierto? Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis hermanos, el Señor nos regala esta atención, y es que como la vida de matrimonio es una vida que debe agradar al Señor, es una vida de dos personas que conviven de una manera permanente. Nos enseña que si tenemos una buena relación de pareja, el Señor se va a deleitar. El Señor se va a deleitar. Y nuestras oraciones no van a ser estorbadas. Entonces miremos, mis hermanos, la importancia de la oración que nos regala aquí la santa palabra del Señor. Ya saben, esposos, que si no hay una buena relación entre el esposo y la esposa, no piensen que sus oraciones van a ser escuchadas. Antes de orar, Dios nos exhorta a que andemos en santidad. Seamos sinceros, todos pecamos, mis hermanos, todos pecamos de manera permanente, ¿cierto? Ya sea que lo sepamos o no. Así que, como seguidores de Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Bueno, la misma palabra pues nos está diciendo. La Biblia es muy clara. En el Salmo 32:5, ahora, si yo peco, ¿qué debo hacer entonces? Bueno, Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Decirle a Dios lo que Él ya conoce. Él sabe que hemos pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. ¿Y qué es confesarlo? Decir lo que Él ya conoce, sí, y hacerlo diariamente cada vez que estamos pecando, mis hermanos. Ya sea porque estamos pensando mal, porque estamos actuando mal, porque nos estamos dejando llevar por sentimientos ajenos a la voluntad de Dios. Tenemos que confesar ese pecado. El tiempo de oración, mis hermanos, es un tiempo para desahogarse a sí mismo de los efectos debilitantes del pecado. Es bueno también saberlo, mis hermanos. La oración es sumamente importante para afrontar el pecado. Muy a menudo, mis hermanos, hay cristianos que caminan con pecados que no han sido confesados. Y eso impide, mis hermanos, que tengamos una relación estrecha, personal con el Señor. Cuando lo que deberíamos hacer es someternos humildemente y pedir perdón por medio de la oración. Mis hermanos, tener pecados sin confesar es muy delicado. Y eso habla muy mal del creyente. Eso habla de qué tipo de fe tiene el creyente. Yo sé que estamos en un cuerpo que nos inclina hacia el pecado, que nos inclina hacia tener una vida llena de orgullo, una vida donde exaltarnos puede ser muy, muy fácil, pero para eso tenemos a sus santas palabras.
si llegamos y nos sumergimos en su santa palabra, vamos a encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y lo que Dios quiere para nuestras vidas, mis hermanos, es que andemos en santidad. Otro elemento muy importante en la oración, mis hermanos, o en la oración diaria, es pedirle a Dios fortaleza para arrepentirnos de nuestros pecados. Solo Dios puede ayudarnos a apartarnos de nuestros pecados. Y para que esto pueda suceder, Él necesita oír de nosotros esa súplica de arrepentimiento. El segundo punto que vamos a ver en esta ocasión es que la oración diaria nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. Y bueno, las circunstancias de la vida cambian diariamente. Eso sí lo sabemos perfectamente. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, las cosas pueden ir de mal en peor en muy poco tiempo. ¿Ustedes sí no les ha pasado? Que pasa una cosa y luego pasa la otra, pero ¿qué les pasó todo esto? Bueno, cuando tenemos una vida de oración, el Señor nos va a dar la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Él. Y nos vamos a descargar. El Señor dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Bueno, el Señor por medio de la oración nos da ese descanso también. Dios nos llama a que le presentemos esas preocupaciones a Él. Él dice, yo me quiero encargar, pero tráigalas hasta acá. Tráigalas hasta acá por medio de la oración. ¿Para que qué? Para que Él disponga, ¿cierto? Y para su eventual bendición, para que Él decida qué va a hacer con nosotros. Nosotros cumplamos con llevarle, desahogarnos, hablar con el Señor. Él también nos llama a que compartamos nuestras alegrías y compartamos nuestros triunfos con Él. Jeremías 33 te dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, el Señor también nos quiere enseñar grandes cosas cuando clamamos a Él. ¿Cierto? Él nos quiere enseñar cosas ocultas que ni tú ni yo conocemos. Pero eso lo podemos hacer, lo podemos descubrir por medio de la oración. Dios quiere que clamemos para que Él pueda responder a nuestras oraciones. Él también quiere compartir con nosotros las bendiciones increíbles, mis hermanos, que nos podríamos haber perdido si no hubiéramos llegado a Él. Tú sabes que un creyente que no ora se pierde de mucha bendición. Nos perdemos de la sabiduría que Dios nos puede dar. Cuando un creyente no ora es porque quiere cabalgar en sus propias fuerzas, mis hermanos. Es porque su fe ha disminuido, que piensa que todo lo puede solucionar. Y por último, Santiago 4:8 nos dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mis hermanos, Dios quiere que sus hijos estén cerca de Él en todo momento. El tercer punto, mis hermanos. La oración diaria nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las cosas que Dios nos da, por las cosas que Él provee. ¿Cierto? No es ningún secreto que debemos dar gracias a Dios por todas las cosas. La palabra nos exhorta a que demos gracias a Dios, porque Él provee y da todas las cosas que tenemos nosotros. ¿No te has dado cuenta cuando tenemos la oportunidad de levantarnos, de mirarnos un espejo, de poder utilizar las cosas que Él nos regala para nuestra vida diaria, el alimento, la ropa, el abrigo, ¿cierto? Cómo nos transportamos, la familia, nuestras esposas, nuestros hijos, sus esposos, mujeres. Hay tanto por darle gracias al Señor, que a veces eso caemos en el error de que eso se vuelve forma o parte del paisaje y se nos olvida. Y se nos olvida que Dios, que es Dios quien nos ha dado todas esas cosas para demostrarnos su amor. Y Él le agrada cuando somos agradecidos con Él. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos agradecidos con el Señor. Ahora, sin importar de qué color sea el paisaje, ¿no? Puede ser a color muy bonito, como también puede ser oscuro, con turbulencia. Pero el Señor dice, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dan gracias a Dios en todo, no solamente cuando son las cosas buenas. Y yo sé que a veces nos cuesta, cuando las pruebas vienen, cuando pasan cosas que como que no nos gustan mucho. Bueno, acá el Señor nos dice que debemos dar gracias por todo. Pero ¿sabe cómo podemos entender eso? Cuando vienen las cosas, porque es fácil dar gracias a Dios cuando son cosas que nos convienen, cuando son cosas que nos agradan, pero cuando son pruebas y son cosas difíciles,
De pronto no hay ese mismo sentido. Pero si nosotros entendemos que cuando esas pruebas vienen es porque Dios nos quiere demostrar su fidelidad para con nosotros. Cuando entendemos que está todo bajo control, el apóstol Pablo dice que tengamos contentamiento, pero ese contentamiento yo lo entiendo como confianza en el Señor. Que a pesar de, el Señor está ahí con nosotros. Bueno, cuando vengan esos días difíciles, mis hermanos, demos gracias al Señor. ¿Y por qué? Porque Él quiere tratar con nosotros. De pronto en esta vida no lo vamos a poder entender, ¿cierto? De la manera que Él quisiera. Pero cuando estemos en su presencia vamos a entender muchas cosas. Muchas cosas van a ser reveladas, pero por ahora, mis hermanos, vamos a cumplirle al Señor. Vamos a cumplirle al Señor. Su bondad y misericordia para nosotros, sí, debería reconocerse todos los días. Todos los días debemos tener un corazón agradecido. En Crónicas, 1 Crónicas 16:34 dice, o se nos ordena aclamar a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y el salmista dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Hermosa la palabra del Señor. Oramos diariamente para reconocer su fidelidad y su abundante provisión en nuestra vida diaria. Es lo que debemos hacer. Que nuestras oraciones estén encaminadas a reconocer su fidelidad y reconocer su abundante provisión en nuestras vidas, mis hermanos. Como cuarto punto, ¿por qué es importante la oración? Bueno, la oración diaria es importante, sí, porque es un acto de adoración y obediencia a nuestro buen Dios. Quizás ningún otro versículo, aparte de 1 Tesalonicenses, sea más diciente o resume, ¿cierto? Mejor porque deberíamos orar diariamente. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y lo acabamos de leer, dar gracias a Dios. Demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya lo leímos y nos recuerda nuevamente que debemos tener un corazón lleno de gozo, que oremos sin cesar y demos gracias a Dios en todo. Y en todo es en todo, mis hermanos. La voluntad de Dios para con sus hijos, mis hermanos, es que nos regocijemos en Él y que le demos gracias. Que entendamos sobre todas las cosas que lo que tenemos es por su misericordia, es por su gracia. Ahora, orar sin cesar, mis hermanos, ¿qué significa? Bueno, simplemente que debemos hacer de la oración un hábito diario, un hábito regular y nunca dejar de hacerlo. Al comienzo, cuando yo estaba empezando mi vida cristiana, no estoy diciendo con esto que yo soy un hombre de oración, porque yo sé que me falta muchísimo, pero yo no lo podía entender. Pero mis hermanos, nosotros podemos orar sin cesar cuando somos agradecidos. Cuando tú te levantas y colocas todo en las manos del Señor, cuando tú actúas, dice la palabra, que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Cuando tú haces eso, es porque estás poniendo en práctica tu vida de oración. Cuando te pones en un punto de obediencia al Señor, estás orando en práctica. Estamos llevando todo lo que conocemos a nuestra vida práctica. Estamos mostrando fe. Estamos agradando al Señor con lo que expresamos y también con lo que hacemos, mis hermanos. La oración, mis hermanos, es un acto de adoración. Porque cuando le oramos, le estamos mostrando, mis hermanos, cuánto le amamos, cuánto le adoramos. La oración también, mis hermanos, es un acto de obediencia y trae gozo al creyente. Pero también trae gozo, por supuesto, al Señor. Porque Él se deleita cuando escucha a sus hijos orar. Porque reconocemos su santidad, porque reconocemos su omnipotencia, su omnisciencia, su gracia en nuestras vidas. ¿Cierto? Al ver a sus hijos seguir sus mandamientos, el Señor se goza. Como quinto punto, ¿por qué es importante la oración? Bueno, la oración diaria es importante, ¿por qué? Porque es una forma de reconocer quién está realmente en control de nuestras vidas. Y eso lo hace el Señor. Como cristianos sabemos quién está realmente en control. Claro que es Dios, porque Dios es soberano. Nada sucede sin que Dios sepa. Isaías 46, de 9 a 10 dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y Daniel 4:17 dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Reconocemos, mis hermanos,
que ese gran Dios es el que nos tiene en el hueco de su mano. ¿Y se dan cuenta, mis hermanos, lo que nos dice su santa palabra? Ya que es soberano en todo, merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Y entendemos que es de Jehová, que a Jehová le pertenece toda esa alabanza, toda la magnificencia y todo el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas estas cosas que están en los cielos y en la tierra le pertenecen a Él, como dice su santa palabra. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo, dice su santa palabra. Cada día, mis hermanos, debemos reconocer el lugar que le corresponde en nuestra vida, haciéndolo humildemente y con una reverencia completamente reservada para un gran y maravilloso Rey, el Rey de los cielos, el Rey que da nuestra provisión, el Rey que nos sustenta en el hueco de su mano, el Rey que nos ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo. Este tema es supremamente importante, mis hermanos. Es un tema que no podemos dejar pasar por alto y que merece una atención mucho más profunda. Por último, mis hermanos, es necesario entender que la oración es algo que todos deberíamos querer hacer diariamente. O sea, el Hijo de Dios, mis hermanos, debe sentirse mal cuando no ora. Debe sentirse mal cuando no estudia la palabra del Señor. Sin embargo, para muchos cristianos puede ser un desafío el humillarse a sí mismos, sí, en una vida de oración. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo no intercede por un cristiano que le dé pereza orar, por un cristiano que no quiere orar, por un cristiano, por un hijo de Dios que no quiere confesar su pecado. El Espíritu Santo está para exhortarnos. Recordemos que nosotros creemos, pero también tenemos que hacer. Mira que te mando que te esfuerces, que no temas ni desmayes, que seas valiente, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que vayas. De nada sirve que tú pienses hacer las cosas y no las hagas. Y la vida cristiana es una vida de acción, donde lo que yo creo lo manifiesto con lo que yo hago. Para aquellos que han estado caminando con el Señor durante muchos años, la oración diaria puede llegar a ser obsoleta cuando nos descuidamos, cuando nos mecanizamos, y puede carecer de una debida convicción o reverencia. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Pidámosle al Señor que quite esos estorbos de nuestra vida para tener una vida de oración que le satisfaga a Él. Si uno es creyente nuevo o uno fundamentado, de pronto tal vez la oración debe ser siempre considerada como la mejor manera de hablar con Dios. Es importante tener eso en cuenta, mis hermanos. La oración es el medio más efectivo para una comunicación con el Señor. Imagínese, no sé, como colocar un ejemplo, imagínese si somos creyentes pero no le hablamos de pronto al hermano. ¿Cuánto tiempo podrá durar como esa amistad? Pues si no hay una comunicación, imagínese usted como esposo y no va a hablarle a su esposa, o usted esposa no va a hablarle a su esposo. La oración diaria con Dios es la comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Es realmente sorprendente que Dios quiera tener una comunión con nosotros. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Dice la palabra del Señor, que es el hombre para que tengas de él misericordia y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista se hizo esa pregunta. ¿Qué somos nosotros? Bueno, el Señor ha puesto su mirada en ti y en mí, porque Él nos ama. La oración diaria es una buena manera de comprender esta increíble verdad, mis hermanos. Y es maravilloso privilegio que Dios nos ha dado. Pero la palabra nos da unos puntos muy importantes para que los tengamos en cuenta para nuestras acciones. Esos puntos, mis hermanos, la importancia de la oración es para que la meditemos. Y en la medida en que lo podamos entender, nos vamos a dar cuenta de la importancia que es el poder orar. Quiero terminar con unas preguntas. ¿Cómo estamos en nuestra vida de oración? ¿Cómo estamos? Mirémonos al espejo. Hagámonos una calificación del 1 al 10. ¿En qué escala estamos, más o menos? ¿Crees que hay algo en tu vida que impida que tu oración sea escuchada por Dios? ¿Tienes algún pecado sin confesar? Mis hermanos, tal vez sí, ojalá que no. Y si lo tienes, mis hermanos, yo te invito para que una vez terminado este estudio,
vayamos a Dios de rodillas y le pidamos perdón. Y que no nos quedemos con ese pecado sin confesar. Y la última pregunta, ¿estamos siendo egoístas en nuestras oraciones? ¿Solamente estamos orando por el entorno más cercano a mí? La palabra nos enseña que hay mucho por qué orar, mucho por qué orar. Si no tienes algún motivo de oración, yo te invito para que, como dice el apóstol Pablo, para que oremos, para que la palabra del Señor sea efectiva en todos aquellos que la escuchen. Ese puede ser uno de tantos motivos que hay. Mis hermanos, eso era lo que el Señor me regaló para compartirles. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Les mando un abrazo, Dios me los bendiga. Chao, chao.